Una camioneta que a mi parecer y con todo y que ya tiene sus años en el portafolio de productos de la marca japonesa, de lujo, pues me parece que se ha mantenido muy bien, se ha mantenido en forma. Todavía estos tintes atléticos, estas líneas de diseño, estos trazos lo hacen verse como un vehículo actual. Me gusta mucho la composición de la parrilla, es una parrilla que sobre todo le da una personalidad muy particular a todo el frente. ¿Y por qué? Porque es una parrilla que tiene un marco grueso de un cromo que no desentona con el estilo lujoso del vehículo y que cuando vemos cómo es que el entramado que permite filtrar el aire hacia el radiador está compuesto, pues vemos un conjunto de líneas que tienen concordancia, porque precisamente este patrón de diseño que vemos en la parrilla pudiera ser el mismo exactamente que se replica en la parte del faro. Son líneas que lucen más orgánicas, no tan geométricas, no tan afiladas, no tan cortantes, y precisamente ese es el estilo de la casa, ese es el estilo de Infiniti, y me gusta la forma en la que lo han aterrizado en este QX50. Otro detalle que me gusta es la forma en la que dividen, en la que segmentan la parte baja del vehículo, una parte que también tiene una entrada con refrigeración de la parte alta. Vemos cómo estos dos faros que presumen la tecnología de LED, son faros que además también van a estar regulados para que cuando estemos buscando en un camino, en una carretera, tener una mejor iluminación. Este tipo de tecnología es lo que va a hacer las veces como de nuestros ojos. Y cuando vas en la motocicleta, Héctor, esto es algo importante, tienes que ir viendo la curva inclusive antes de que esta llegue. Vas a apuntar, como siempre lo hemos dicho, hacia donde quieres ir, no hacia donde están los obstáculos, ¿no? Exactamente, ese es el tipo de visión que se debe tener en la motocicleta, y estos faros ayudan a, cuando tú estás en plena curva, el ángulo de giro del volante va proporcionado al ángulo que una parte del faro, de la iluminación, se dirige en esa trayectoria, lo cual te deja ver el espectro de luz en la forma de la curva, y por supuesto te hace sentir más seguro al entrar en la curva en la noche y poder tener un campo de visión muchísimo más seguro y curvear, valga la palabra, de manera más eficiente y más segura. Y fíjate, Cris, ahorita que nos estabas hablando del diseño exterior de esta QX50, algo que caracteriza justamente a estos vehículos es que se inspiran mucho en el arte japonés, en este caso la parrilla de doble arco, que es pues característica de Infiniti, se inspira justamente en el origami, pues arte de crear figuras de papel y que es muy típico de Japón. Claro, este detalle de decir que es un tema de origami, a mí me gusta mucho cuando una marca abraza su cultura, cuando una marca asume su estilo, cuando una firma automotriz dice, hey, yo estoy muy orgullosa de mis orígenes y es lo que voy a exportar. Siempre lo he dicho, las marcas automotrices no únicamente mueven tecnología, no únicamente mueven fierros, motores y todo lo que compone un vehículo, también mueven cultura. Lo que está exportando Infiniti, y que es algo que me gusta mucho, es precisamente cultura. Están exportando algo de lo cual están muy orgullosos y lo llevan a un nivel, porque no olvidemos que el vínculo entre Nissan e Infiniti es muy estrecho. Es como el primo rico de la casa, ¿no? El que llega e invita a las pizzas. Eso es Infiniti, es el que trae la cartera abultada, sobre todo con una gran cantidad de tecnología a bordo de sus autos. Vamos a irnos a un corte, pero al regresar quiero hablar precisamente ya de las cuestiones más técnicas. Quiero hablar además de los orígenes de la marca, porque no olvidemos que Infiniti, cuando llegó al mercado, llegó con un objetivo en particular. Viendo el gran éxito que estaban teniendo los japoneses en el mercado de los Estados Unidos, decidieron incrementar la cantidad de equipamiento, decidieron incrementar el lujo, decidieron incrementar todo lo que podían ofrecer en ese mercado para tener un ticket promedio más alto del que estaban ganando con los vehículos convencionales. Y no solo Infiniti lo hizo, vemos cómo esta fórmula se replica con Lexus, en el caso de la alianza entre Toyota y Lexus, y también entre Acura y Honda. Así es que Infiniti, una marca que exporta tecnología, pero también cultura y la lleva a su máxima expresión. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen. Bueno, cuando son exactamente la 1 de la tarde con 18 minutos, vamos a terminar nada más de hablar del exterior de este vehículo. Un QX50 que hay que decirlo así, y me gusta empezar justo en este momento y en este concepto. QX50 es el presente de la marca, pero también ya tenemos el siguiente paso. Viajamos hace unos meses hasta el Valle de Napa,
un valle que se caracteriza por los viñedos que tiene, por la gastronomía que tiene, por la temperatura que tiene, por el estilo de vida que le da a sus habitantes, y ahí pudimos manejar QX60. De hecho, viajamos a un viñedo que incorpora dentro del viñedo una serie de esculturas que nos muestran la conexión que tiene este lugar con el arte. Fue hermoso ese lugar. Y ahí pudimos ver cómo esto que hoy estamos viendo ya tiene un siguiente paso en cuanto a la evolución de la propia marca. Yo a Infiniti la había visto muy calladita, Ricardo. Yo a Infiniti la había visto todavía como sin tanto vigor en el término de presentación tras presentación. Pero al ver QX60 me di cuenta por qué lo hicieron. Llevaron este concepto. Vamos a abrir la portezuela en la parte posterior. Estoy abriendo la puerta de la parte de atrás, es decir, la segunda fila de asientos para las personas que nos escuchan a través de la frecuencia de imagen radio. Y lo que voy a explicarles son los 4 elementos, los 4 materiales que yo me estoy encontrando en una puerta. Es una puerta trasera en la que a lo mejor en otras marcas o en otros vehículos ustedes no encontrarían tanto trabajo, tanto esfuerzo, tantos materiales, tantos detalles. En la parte alta tenemos piel. Después tenemos costuras expuestas, y estoy hablando de la parte que une la ventanilla, el vidrio, con la parte ya de la portezuela. Después tenemos esto que es alcántara. Es un material muy particular, es un material textil, pero que por la forma del tacto, inclusive por el sentimiento que te da a la vista, que es de buena calidad. Y después tenemos una pieza que se incrusta en la puerta, que es metálica. Esto le da un detalle y está muy de acuerdo con el trabajo que hacen en las bocinas, son de la marca Bose. Es además una edición muy particular, no es cualquier Bose, es una Bose Performance Series. Y después vemos otra vez que hay piel y tenemos costuras expuestas. Es en la parte baja en donde encontramos plásticos duros, un plástico que a muchas personas no les encanta, lo estoy tocando para que lo escuchen. Y este plástico lo que le da a esta parte de la puerta es precisamente la fortaleza, la durabilidad, la calidad que esperamos de un auto japonés, y de un auto japonés que ya tiene una historia en el mercado de los Estados Unidos. Si nos tenemos que remitir a lo mejor al arribo, a la llegada de los GTR, o de la división Z, entonces vemos cómo la propia marca fue evolucionando, pero se dio cuenta que tenía un nicho de oportunidad, pudiendo mezclar la fortaleza, la confiabilidad y todo lo que suele caracterizar a las marcas japonesas en Estados Unidos con un nivel superior en cuanto a lujo, equipamiento y performance. Después me voy a meter justo a la parte de adelante, que creo yo que es la parte que vamos a olvidar pronto, porque rápidamente va a haber una evolución. El puesto de mando me encanta. Debo reconocer que la forma en la que diseñaron este habitáculo a mí me gusta mucho, porque te puedes acomodar rápidamente con un volante que te permite manipular todos los sistemas que tienes tanto en el frente como en el costado, es decir, el clúster de instrumentos como el tablero central. Y aquí sí veo que ya la propuesta la siento muy conservadora. Siento que las nuevas marcas están trayendo algo mucho más digital. Este todavía es un tablero analógico. Después tenemos una división de 2 pantallas. Esto era muy habitual hace 3, 4 años, y sobre todo las marcas japonesas lo incorporaron. Tenemos 2 pantallas. Una, por ejemplo, para tener todo el sistema de navegación, aquí en la parte alta, y aquí en la parte baja tienes el sistema de infoentretenimiento. Puedes ver pues, cómo vas a controlar la temperatura del vehículo, en qué estación lo vas a poner, en dónde quieres estarlo tú controlando. Ahorita, como la camioneta no estaba prendida, me regresó al punto inicial, y recuerden que estos vehículos tienen memorias. Aquí del costado izquierdo vamos a ver la memoria 1 y la memoria 2 para poder ajustar cómo es que quieres tú controlar el asiento, la posición frente al volante, y ya nada más le pones cuál quieres y te lo incorpora. Tenemos un techo panorámico, es importante también destacar. El techo panorámico es un detalle que ya en estos vehículos sobre todo te hace sentir libre, te hace sentir en contacto con la naturaleza, y me parece que el espacio es un espacio muy bueno. Esta no es la camioneta más grande que tiene Infiniti en su portafolio de productos. Encima de ella hay otras 2 y muy grandes. Tenemos que recordar que está QX60 y que está QX80, y hay una más que juega en una categoría de una camioneta más grande, pero esa pronto se las vamos a describir, porque es nuestro siguiente objetivo, ¿no?, con la marca Infiniti, llegar a esa categoría para poder hablar de otra propuesta que tiene. Pero esta QX50 me parece que vale la pena destacarse, mi querido Héctor Ruesga, un detalle muy importante, que es lo que está debajo del cofre. Me voy a ir justo a la parte del motor, y vamos a abrir esto,
porque es ahí en donde está todo el secreto, mi querido Héctor Ruesga. ¿Tú uno de tantos qué opinión te secretos merece? que guarda. Fíjate que, debo de ser honesto, esta marca a mí, una de las cosas que me sorprendió hace un par de años, que fue cuando presentaron este motor de compresión variable, sin duda algunas de las tecnologías bajadas de Fórmula 1. Recordemos, te acordarás, Cristian, que hace unos años Red Bull utilizaba y traía algunos desarrollos entre de Renault y por ahí empezaron a desarrollar parte de estos motores con Nissan y ahora por eso se ponen precisamente en Infiniti. De ahí viene esa historia. Y este motor de compresión variable es muy complejo. Su funcionamiento es el único en el mercado que hace ese movimiento que puede variar la compresión del motor. Pero esto en qué impacta. Normalmente nuestros amigos radioescuchas luego me dicen, luego es muy técnico, ¿en qué me beneficia? ¿O por qué este motor? Este motor impacta directamente en el bolsillo, en el consumo de combustible. En este caso no se fueron a hacer un downsizing, a revolucionar un motor más pequeño, sacarle otras cuestiones. Revolucionaron con esta ingeniería, con esta arquitectura interna del motor y le logra dar un rango muy, muy amplio de torque a este motor. Entonces prácticamente empuja todo el tiempo con su motor turbo y lo acoplaron a una transmisión CVT de radio continuo o de velocidad variable y esta le permite todavía más ser más eficiente en consumo de combustible. En este producto la marca se enfocó, aparte del confort, lujo y demás detalles que trae de versión origami, todo esto que trae en el diseño, las ópticas, se enfocó mucho en economía de combustible y emisiones, porque también parte de esta tecnología ayuda a que un motor 2 litros, que ya consideramos algunos en el mercado, que ya son motores, pues que ya son muy gastalones de gasolina, que les da mucha sed a estos motores, pero esta tecnología permite entregarle fuerza, entregarle potencia, torque y manejar todo el tiempo el consumo de combustible. Lo hace muy eficiente, es uno de los mejores motores que hemos visto en el mercado últimamente. Y con la transmisión CVT, repito, impacta directamente este matrimonio en ahorro de combustible. Interesante decir contra qué se está comparando este motor. La tecnología, como tú bien lo dijiste, se llama VC, que es compresión variable con la sobrealimentación de un motor turbocargado. El motor no es un motor más allá de los 2 litros, es decir, el bloque es un motor pues, todavía pequeño, son 4 cilindros, bien lo acabas de decir. Y el detalle de acoplarlo a una transmisión CVT, que en un principio se me fue el nombre de esta transmisión, pero es una transmisión que ha sido muy, muy castigada, muy satanizada. Ha habido ejecuciones terribles, y lo debo reconocer, en el mercado ha habido CVTs que yo he odiado por la cantidad de ruido que hace. Parece que revoluciona el motor de forma innecesaria. Pero con el paso de los años hay que entender que también esta es una tecnología que ha venido evolucionando. Yo al menos la identifico de unos 18 años a la fecha y ya con el paso del tiempo, con los nuevos materiales, con las nuevas calibraciones, inclusive con los nuevos combustibles, me parece que han hecho un mejor trabajo y esta es una ejecución muy buena de esa transmisión porque por un lado garantiza el confort, por el otro lado no traes el motor revolucionado, que es lo que finalmente le da pues un incremento significativo al consumo de combustible y por otro lado cuando necesitas manipularla para calibrar el engranaje en una velocidad que te permita sacar o exprimir una mayor cantidad de torque, pues ahí es en donde tienes una respuesta más deportiva, Héctor. Sí, y cambias a modo Sport con la palanca o traes las paletas de cambio atrás del volante, lo cual te hace muy divertido el manejo, por supuesto una sensación Sport. Y la puesta a punto de este chasis, de esta camioneta, la forma en la que está construido el esqueleto, los huesos, cómo los soldaron literalmente, la camioneta le da mucha rigidez y aplomo en las curvas. Tiene un paso de curva que a pesar de que es una SUV y que de repente pudiéramos sentir que rola mucho, que en la curva quisiera irse de frente o se tropezara la camioneta, no, te hace un andar en las curvas muy cómodo. La respuesta del volante a mí me gusta mucho cuando vas manejando y más que en este modelo le integraron tracción integral, es decir, que está rodando las 4 ruedas con potencia, le deja entrar en las curvas como si fueran rieles y copia muy bien los movimientos del volante. O sea, mueves un poquito el volante e inmediatamente sientes la respuesta del chasis de la camioneta que va hacia donde le pediste que vaya. Obedece muy bien el movimiento del volante y con el tema del motor sientes que estás en la curva, a la mitad de la curva, que de repente tuvieras que presionar o divertirte un poco más acelerando, te hace esa sensación muy a gusto, muy suavecita, muy fácil de controlar. Creo que en ese sentido lo balancearon muy bien el producto.
Me parece muy bien, me parece también que no hay que pasar por alto esta apuesta por una tecnología mucho más evolucionada con la compresión del motor. Los motores históricamente tienen una compresión, que es la relación que tienes entre la parte alta del pistón, la parte baja del pistón, la cantidad de aire que inyectas y cómo se mezcla esto con el combustible para convertir la energía química, que es la gasolina, en el trabajo, ¿no? Que es la energía mecánica. Esto lo que hizo Infiniti fue decir, yo no necesito crecer, a lo mejor otros hubieran pensado que un auto de estas características necesita un V6, necesito perfeccionar el de 4 cilindros y así poder sacar mucho más provecho de algo que ya conocemos, de piezas que ya conocemos y con la variación de las manivelas, pues hacer este juego. Me gustó mucho el performance, hablaste de la suspensión, me gustó mucho cómo se adapta, es un vehículo que aunque tiene un centro de gravedad un poquito más alto, ¿por qué? Porque es una camioneta, se planta muy bien en las curvas, sale muy bien posicionada y eso sí, aquí al frente para las personas que nos están viendo a través del canal 3.4 de televisión abierta, tenemos un enorme logotipo de Infiniti y esto únicamente no es ego, no es solo presunción, sino también hay radares ahí que nos van a permitir en todo momento, junto con los que están aquí en el parabrisas, ver cómo el auto se comunica con el entorno y entonces se adapta a estas condiciones para darte un mejor desempeño, Héctor. Sí, sin duda alguna lo lograron con esta magnífica... yo hasta le diría obra de arte a este motor porque rompieron muchas normas de ingeniería. Pasaron muchísimos años en que un motor lograra hacer lo que hicieron con Infiniti. Es correcto, 3 versiones, Sensory, Essential Plus y Sensory Plus, desde $1,079,000 pesos hasta $1,229,000 pesos. Vamos a un corte, regresamos, estás en Autos en Imagen.